Para que una iglesia pueda seguir llamándose iglesia, debe conservarse primeramente en el Evangelio, en el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, debe conservarse en la sana doctrina. Y en tercer lugar, debe conservarse en la práctica o en la obediencia de la Escritura. Es necesario que se conserve en el verdadero Evangelio, porque si una iglesia adultera el verdadero Evangelio, diluyéndolo con la psicología, por ejemplo, con el humanismo, o diluyéndolo con la codicia y las estrategias mercadotécnicas humanas, entonces ha perdido su capacidad de producir vida por la predicación de dicho evangelio. Ese evangelio deja de ser el evangelio de Cristo para convertirse en otro evangelio, en un evangelio adulterado que por su adulteración no puede producir vida. Es necesario también que una iglesia se conserve en la sana doctrina, puesto que si se aparta de ella para seguir las modas religiosas y ecuménicas, eventualmente perderá también lo más central, el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Puesto que de la misma forma como están dispuestos a transigir con la doctrina sana, poco a poco irán transigiendo también con otras cosas hasta transigir con el mensaje del evangelio mismo. También, para conservarse una iglesia como iglesia, además de estas cosas, debe mantenerse fiel en la práctica y en la obediencia de la piedad y la santificación. Pues si se aparta de esto que es tan importante para la vida regenerada, de nada le servirá la sana doctrina. Puesto que esas doctrinas sanas precisamente tienen el objetivo de conducir a los creyentes a la obediencia y al crecimiento en la vida de piedad y santificación. Y cuando una iglesia abandona la práctica de la piedad, de la santificación, empieza a dejarla pasar, empieza a disminuir su entusiasmo, su empeño, su fervor, sus fuerzas en esta práctica. Entonces, como Balaam en Números 24:4, con sus ojos abiertos caerá, mostrando que por más conocimiento que tuviera del Dios de Israel, ese no era su Dios. Y así como Balaam conocía mucho sobre Dios, sobre doctrina y sobre conocimiento bíblico, pero ese conocimiento no produjo nada en él, sino como dice la Escritura, él estaba caído, con los ojos abiertos. Así muchas congregaciones pueden tener o decir tener sana doctrina, pero estar como Balaam si no la obedecen, caído, pero con los ojos abiertos. De manera que la iglesia debe vigilar con temor y temblor cada uno de estos tres aspectos principales, puesto que si no lo hace,
Esto ocasionará que su candelero sea quitado de su lugar, como enseña Apocalipsis 2:5. Y en las últimas 10 semanas hemos estado considerando cómo es que se debe vigilar precisamente en este tercer aspecto que mencionamos, la práctica de la piedad y la santificación. Y ahora nos encontramos en el tercer escalón de la escalera de la disciplina eclesiástica, o la tercera etapa de los primeros auxilios espirituales. Puesto que el Señor ha demandado de su iglesia que sea una iglesia santa, que viva y practique la santidad y la piedad. Y para esforzarnos en que esto ocurra, no solo debemos buscar en la guía y capacidad del Espíritu Santo la obediencia y el crecimiento en la santificación, sino que también debemos, hermanos, como nos enseña la Escritura, repudiar y rechazar y deshacernos, echar fuera todo pecado de la iglesia. Y ese es el propósito de la disciplina eclesiástica. Y acompáñenme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo, capítulo 18, el texto que hemos estado considerando en las últimas semanas, para continuar con el tercer escalón de esta escalera de la disciplina eclesiástica. Mateo 18, y en esta ocasión nuestro texto es el versículo 17, pero vamos a leer desde el 15 para hacer el contexto que nos dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hasta ahí. Vamos a considerar el día de hoy este versículo 17 bajo los siguientes encabezados. Primero vamos a concentrarnos en la expresión dilo a la iglesia. En segundo lugar, vamos a considerar la intervención de la iglesia, para por último ver el veredicto de la iglesia. Vayamos a nuestro primer punto, que son las palabras del versículo 17 que nos dijo: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Desde el comienzo de este proceso de primeros auxilios espirituales nos quedó claro que el contexto de todas estas instrucciones es la iglesia local, ¿verdad? Si es mi hermano en la fe el que peca contra mí, vimos que debe tratarse entonces de un creyente que reconoce la autoridad de la Escritura y de los oficiales de la iglesia y que está dispuesto a someterse a ellos, puesto que ya leíamos en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios que nosotros, nos dice en el capítulo 5, en el versículo 12, les leo: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Y luego dice sobre los que están dentro: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. De manera entonces que esta iglesia es la iglesia local.
Se está hablando sobre la iglesia local, los que están en la iglesia local porque están adentro. Estos que están en la iglesia local no solo reconocen la autoridad de la Escritura, sino también reconocen la autoridad que la Escritura le da a los oficiales de la iglesia y están dispuestos a someterse tanto a la Escritura como a los oficiales, pues así lo ha mandado el Señor. Recordemos que un incrédulo no estará dispuesto a darle el valor e importancia a las Escrituras como para desear someterse a ella, sino que más bien se resistirá y la cuestionará y minimizará su pecado hasta escandalizarse de lo que se le está señalando. Y cuando aquí hablo de un incrédulo, ya no estoy hablando del impío perverso de allá afuera, sino que estoy hablando aquí de aquellas personas que estando en la iglesia o diciéndose cristianos, cuando se les ha señalado algún pecado, no tienen la disposición de someterse a la Escritura, sino que más bien resisten a la Escritura diciendo es que eso es lo que ustedes piensan, esa es tu interpretación, yo no lo veo así, y comienzan a cuestionar la Escritura y con ello a minimizar su pecado diciendo lo que hice en realidad no es grave, no tienen por qué estar haciendo todo esto por esta cosa tan pequeña que yo hice. En cambio, de un cristiano se espera lo que nuestro mismo Señor Jesucristo nos dijo en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquel que es creyente verdadero, que es una oveja verdadera, al oír la voz del pastor expresada en la Escritura por medio de los hermanos que fueron y le mostraron en la Escritura, mira hermano, aquí dice la Escritura esto, ellos reconocieron en ello la voz del pastor y le siguen. Es decir, obedecen. Y esa es la razón por la que en el contexto de Mateo 18:15 se nos representa todo este proceso de la disciplina eclesiástica como el ir por la oveja que se descarrió, ¿se acuerdan? Dice en ese sentido el padre del pasado Crisóstomo, el Señor, no obstante, no nos ha mandado jamás con respecto a los que están afuera de la iglesia. Una cosa parecida a la que se nos manda aquí sobre la corrección de los hermanos. Porque en cuanto a los extraños, dice Mateo 5:39, si alguno te hiriere en la mejilla, preséntale también la otra. Y San Pablo en 1 Corintios 5:12 dice, ¿cómo he de juzgar a los que están afuera? Pero nos manda en cuanto a los hermanos que los reprendamos y los alejemos. Termina la cita. Y aquí es donde las cosas comienzan a ponerse un poco álgidas para muchos. Pues aún aquellas congregaciones que están dispuestos a pensar o a considerar, a contemplar la disciplina eclesiástica en sus iglesias, están dispuestos a entrarle hasta el punto en donde pues, hablemos con el hermano, le animemos, etcétera, pero de allí a apartarlos y alejarlos es diferente. Ahora bien, ¿qué nos quiere decir nuestro Señor cuando nos manda dilo a la iglesia? Pues efectivamente eso, que si luego de tomar a uno o dos hermanos e ir a llevarle la medicina prescrita por el Señor del rebaño, no los oyere a ellos,
en aras de la gloria de Dios, en aras de la santidad de la iglesia y del rescate de la oveja descarriada, será necesario turnar el asunto a la asamblea de la iglesia local. La ocasión anterior vimos que el médico no desiste cuando la primera dosis no funcionó. Y vimos que se daba una dosis doble ahora. Pero resultó que esta doble dosis tampoco funcionó. ¿Qué dice el Señor que hagamos? Dice, dilo a la iglesia. Es necesario turnar el asunto a la asamblea de la iglesia local. Noten, como decíamos al final de la ocasión anterior, que aquí la privacidad del asunto se terminó. La gloria de Dios, la santidad de la iglesia y la restauración de la persona se vuelven prioridad y se vuelven más importantes que la privacidad en este sentido. Así que de la forma en la que también los rescatistas hacen, ustedes saben que los rescatistas cuando van a rescatar a las personas de algún incendio o de alguna situación de catástrofe tienen una regla que es vida, función y estética. Lo primero que tenemos que hacer es salvarle la vida, aunque alguno de sus extremidades o miembros se pierda o pierda su función. Cuando la vida está de alguna forma asegurada, dicen, bueno, si está ahí la extremidad con las dificultades, dicen, bueno, lo que sigue es buscar que tenga buen funcionamiento, aunque no tenga buena estética, aunque no sea bien, no se vea muy bien con que funcione. Eso es lo que se busca, rescatar la función antes de que se vea bonito. Y si ya está asegurada la función, entonces sí, ya luego nos preocupamos por la estética. Noten que aún ahí hay esa clase de prioridades y en este sentido las prioridades de la iglesia son la gloria de Dios primeramente, en segundo lugar la santidad de la iglesia y en tercer lugar por la restauración del ofensor, entonces la privacidad queda puesta a un lado. Por lo que sí, fue nuestro Señor Jesucristo mismo quien nos mandó que si tal persona que se dice creyente no oye a los 2 o 3 testigos, su pecado debe ser denunciado ante la asamblea de la iglesia local. Si no oye a los 2 o 3 testigos, su pecado debe de ser denunciado ante la asamblea de la iglesia local. Y ahí se acabó la privacidad. Y no es el pastor el que dijo que hay que hacerle así, no es un grupo exclusivo de personas los que dijeron vamos haciéndole así, no son ni siquiera, hermanos, los procedimientos de la psicología, porque la psicología y el humanismo dicen lo opuesto de hecho. Es el Señor de la iglesia, el gran pastor del rebaño, el que dijo, háganle así y díganle a toda la iglesia. Así que hermanos, no hay más que decir. Pero, ¿a qué se refiere el Señor con la iglesia? Como ya hemos visto, se refiere a la iglesia local, a la asamblea compuesta por creyentes verdaderos, reconocidos y organizados en un cuerpo local. Esto es, que no significa que vamos a ir y le vamos a decir a todos y cada uno de los que se congregan en la iglesia local. No. Aquí la iglesia
es la asamblea compuesta por creyentes verdaderos, reconocidos y, ojo, y organizados en un cuerpo local. ¿Y cuál es ese cuerpo local? Como ya hemos visto en otras ocasiones, se trata de la membresía de la iglesia local. Ahora bien, entonces, ¿cómo se realiza el procedimiento de decirlo a la iglesia? ¿Hay que ir de uno en uno diciéndoles la situación? Evidentemente no. Ya veíamos que la iglesia es una iglesia organizada y debemos entonces seguir su organización. En ese sentido, el pastor de la época puritana, Albert Barnes, nos dice, cito, la iglesia se refiere aquí a toda la asamblea de creyentes, a los que están autorizados a juzgar para juzgar tales casos. Los representantes de la iglesia o los que actúan en nombre de la iglesia. En la sinagoga judía había un tribunal de ancianos ante el cual se presentaban juicios de este tipo. Debía ser llevado entonces a la iglesia para que pudiera ser amonestado, persuadido y, si era posible, reformado. Este era y siempre debe ser el primer propósito al disciplinar a un hermano ofensor. Termina la cita. Para ello, entonces, para tratar estas cosas, la iglesia estaba organizada y parte de su organización son sus gobernantes u oficiales, que son los que representan a la iglesia y hablan por la iglesia membresía. Es decir, que no es que decirlo a la iglesia es ir y contarle a cada uno, irlos buscando a cada uno y decirles estas cosas. No, si la iglesia está organizada y parte de su organización son sus gobernantes u oficiales, que son a su vez los que representan y hablan por la iglesia y hablan por la membresía, entonces debemos entender que a quien hay que dirigirse es precisamente a los que la representan. Cuando se organiza la iglesia, lo hace a través de sus autoridades, que son los oficiales. Cuando se convoca a la membresía, lo hace a través de sus oficiales. Cuando se reúne la iglesia en asamblea, es presidida a través de su o de sus oficiales. Y cuando se pronuncia también la iglesia sobre cualquier cosa o situación, también lo hace a través de su o de sus oficiales. Por lo que entonces dilo a la iglesia, debemos entender que por orden y por organización debe ser ir a los oficiales de la iglesia. Debemos entonces entender que cuando el Señor nos dice que lo digamos a la iglesia, podemos entender que se está dando por sentado que el canal de comunicación de la iglesia serán sus oficiales. No debemos tomar esto literalmente, ir uno por uno, sino que aquí el Señor está dando por sentado que el canal de comunicación de la iglesia serán sus oficiales. Se dan cuenta entonces por qué
está fuera de orden que cuando ven ustedes algo en alguien, enseguida vayan y le digan al pastor o al oficial? Porque esto no es la vía que el Señor estableció. No solo es la labor suya, sino que el llamar al oficial antes de tiempo es saltar el orden establecido por Cristo mismo. Porque cuando ya se llama al oficial sobre tal o cual situación, es porque ya estamos poniendo el pie en el tercer escalón y no en el primero. Ya se debieron haber recorrido los otros dos anteriores. ¿Se dan cuenta entonces ahora por qué su servidor les ha dicho a algunos de ustedes en alguna ocasión, vaya usted? Porque si voy yo, entonces el asunto ha escalado o escalará a situaciones mayores. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque cuando va el oficial, entendemos que el oficial está hablando a nombre de la iglesia. Es el representante de la iglesia en ese sentido. Es el que habla por la iglesia y se pronuncia por la iglesia. Por esta razón, en ese orden, el Señor lo pone al final, porque es cuando ya las cosas se pusieron serias. Y cuando ya el asunto es algo serio. Y porque aquí, hermanos, ya no hay otro paso. Cuando el oficial se involucró, ya no hay otro paso. Este es el último. Así que lo que tiene que hacer luego de que la segunda etapa de los primeros auxilios espirituales no dio resultado, es ir a decirlo a la iglesia a través del canal de comunicación que la iglesia designó para eso su oficial u oficiales. Este oficial, considerando la gravedad del caso y las circunstancias de la situación, convocará a la membresía a legítima asamblea según vea y considere el caso y la necesidad. ¿Y qué hará la iglesia membresía en todo esto? Y hago esta aclaración, hermanos, por el pensamiento, pues no quisiera decir que pentecostal, pero sí evangelical, en donde pensamos que todos los que van al culto son parte de la iglesia. Por eso hago esa aclaración, iglesia-membresía. ¿Qué va entonces a hacer la iglesia cuando le es informada esta situación? Bueno, para responder a esa pregunta, vayamos a nuestro segundo encabezado, que es la intervención de la iglesia. El oficial de la iglesia convocará a la membresía a legítima asamblea para que, ya sea de manera ordinaria o de manera extraordinaria, se trate la situación. Así entonces, el oficial, considerando tanto el pecado, la frecuencia y muchas otras cosas y la situación, considerará si es necesario convocar a la membresía de manera extraordinaria o si es una situación que se puede tratar de manera ordinaria. La gravedad del pecado, el carácter público del pecado o el endurecimiento del ofensor pueden ser algunas razones para convocar a una reunión extraordinaria de la membresía para tratar esa situación. Así que, ¿qué haría que el oficial tenga que convocar a una reunión extraordinaria?
la gravedad del pecado, el carácter público del pecado, el endurecimiento del ofensor o alguna situación de carácter urgente. Como en el caso de aquel pecado de fornicación en la iglesia de Corinto. Miren, acompáñenme a 1 Corintios 5, 4, porque ahí nos vamos a quedar leyendo algunos versículos. 1 Corintios 5. Aquí está un caso grave, un caso urgente que amerita una convocatoria a la membresía de manera extraordinaria. Dice el versículo 4, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Hasta allí. Cuando vemos en los versículos anteriores, en el versículo 2, el apóstol reprende a los miembros de la iglesia de Corinto porque no se ha dado relevancia a un pecado que es grave y es público entre ellos. Miren el verso 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? El apóstol les está diciendo, ustedes están muy tardados, ustedes debieron haber hecho esto ya. Esta situación ameritaba. ¿Cuál situación? Dice el final del verso anterior, alguno tiene la mujer de su padre, es decir, está hablándose de adulterio y fornicación. Mientras que en el versículo 4, entonces el apóstol ya les urge a reunirse. Y noten la convocación para tratar esta grave situación. Dice en el 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Miren, les dice, reúnanse, reunidos vosotros y mi espíritu. Así que aquí está el llamado a reunirse. Pero en caso contrario, es decir, si no es un pecado grave que exija una convocatoria extraordinaria de la membresía, la situación bien puede ser tratada en una reunión ordinaria de la membresía. Las iglesias sanas por lo general tienen reuniones periódicas de membresía para tratar diferentes asuntos y si no es una situación grave, bueno, será uno de los puntos a tratar en la siguiente reunión. Ahora bien, ¿qué va a hacer la membresía o la iglesia reunida? El mismo apóstol nos responde. Miren el versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que sea quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. 5. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa y que hay que hacer? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Noten las expresiones clave de estos versículos y las voy a poner en orden para que tengamos una mejor comprensión.
Las expresiones claves son primero, reuníos en el versículo 4, y luego dice lamentarlo en el versículo 2, luego dice juzgar en el versículo 3 y por último quitar en el versículo 2 o limpiar en el versículo 13, limpiar a la iglesia de la levadura del pecado. Por lo que entonces encontramos aquí un proceso que se compondría, digamos, de 4 etapas. La primera de ellas es que la iglesia se debe reunir para tratar el asunto, como lo enseña el versículo 4. La segunda etapa es que la iglesia reunida debe enterarse y lamentar el pecado en cuestión, como dice el versículo 2. La siguiente etapa es que la iglesia reunida debe entonces juzgar el pecado, como dice el verso 3. Y por último, la iglesia reunida debe repudiar el pecado y tomar una determinación sobre él, como dice el verso 2 y el verso 7. Bueno, para ver este proceso brevemente, hermanos, suponiendo que el punto 1 ya lo tenemos claro, es decir, que la iglesia se va a reunir para tratar el asunto, creo que es claro, ¿verdad? Sobre el punto número 2, que es que la iglesia reunida debe enterarse y lamentar el pecado en cuestión, solamente queremos aclarar, hermanos, que para lamentarse es necesario enterarse. ¿No es obvio? Para lamentarse es necesario enterarse. Y que al hacerlo, al enterarse la iglesia del pecado, es decir, el oficial entonces que convocó a la reunión, a la membresía, entonces le entera del pecado en la iglesia, en medio de la iglesia. Hermanos, ha surgido pecado dentro de la iglesia. La iglesia al enterarse, dice el apóstol, debe lamentarse de oír y saber algo así. La iglesia debe rasgar sus vestidos en lamento por el pecado que ha surgido entre ellos, como lo expresa Esdras en Esdras 9:7. Les leo: desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros y nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada y a cautiverio y a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Como leímos ya, hermanos, todo este capítulo 9 de Esdras, Esdras ha rasgado sus vestidos porque él acaba de regresar de la cautividad, 70 años de cautividad, acaban de regresar, apenas están tratando de reconstruir el templo, y entonces sucede que de los que regresaron empiezan a tomar mujeres de otras naciones, y no solo están pecando porque el Señor dijo que no lo hicieran, sino que también están haciendo lo que el Señor dijo que iban a hacer, que esas mujeres los iban a desviar al pecado e iban a contaminar, dice, la tierra con su inmundicia. Y entonces Esdras, al oír eso, se da cuenta, como leímos, que hasta los príncipes, de hecho dice que son los príncipes, los principales, los primeros que fueron e hicieron eso. Dice la escritura que Esdras rasga sus vestidos y está en gran angustia hasta el sacrificio de la tarde. Y es que dice estas palabras lamentándose de darse cuenta que hay pecado entre la nación que acababa de ser recibida a misericordia. Así que esta es la actitud que enseguida debe tomar la iglesia: mirar el pecado, lamentarlo y repudiarlo. Enseguida,
En cuanto al tercer punto, que la iglesia reunida debe juzgar el pecado, luego de que la iglesia ha lamentado el pecado, enseguida su deber es juzgar en base a la gravedad del pecado, en base a su carácter público o privado, en base a su frecuencia de comisión, en base al endurecimiento del ofensor, etcétera. Debe juzgar de qué forma se va a quitar el pecado de en medio de la congregación. Ustedes pueden leer luego el capítulo 10 de Esdras y van a ver que Esdras se encuentra también en esa situación. ¿Cómo vamos a quitar el pecado que acaba de surgir aquí en medio de nosotros si ya se casaron con esas mujeres? E incluso ya hasta procrearon hijos con ellas. Y uno dirá, pues bueno, pues ni modo, pues ya qué, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? Pues ¿saben qué hizo Esdras? Les dijo, pues divórciense de ellas, échenlas de aquí con todo y sus hijos. Y así lo hicieron. Miren, hermanos, léanlo ustedes luego. Como que están viendo como que a poco así le hicieron. Léanlo ustedes, hermanos. Esa fue la determinación que se tomó para quitar el pecado de en medio de ellos. Y se humillaron ante el Señor. Asimismo, la iglesia entonces, al darse cuenta del pecado, debe de juzgar cuán grave fue, si fue de carácter público, fue de carácter privado, si fue algo que se cometió muchas veces o solo una vez o tal vez dos. Si aquel que lo cometió está endurecido en este momento o no está endurecido, si está humillado o no, y muchas otras cosas que debe considerar para hallar la forma de cómo quitar el pecado de en medio de la congregación. Eso es lo que tiene que juzgar. Eso es lo que reunida tiene que discernir, cómo quitamos este pecado. Y todo esto por la gloria de Dios, la preservación de la iglesia y el rescate del ofensor, si es que aún esto se juzga posible. Porque vamos a ver que hay ocasiones en las que no se juzgará tal vez eso posible. ¿Cuándo es que no se juzga posible y cuándo sí, cuándo no? Bueno, dependiendo de la gravedad y de todas las características que dijimos del pecado. Puede suceder que no sea algo grave y que la iglesia juzgue conveniente hacerle ella misma el último llamado al arrepentimiento, como se entiende de las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y dice, y si no oyere a la iglesia. Noten entonces que en esta expresión de y si no oyere a la iglesia, está implícito que la iglesia también le llama al arrepentimiento. O sea que habrá pecados en los que la iglesia todavía le llamará al arrepentimiento. Depende de la gravedad del pecado. Si el pecado no es grave, les decía, la iglesia le llamará al arrepentimiento. De manera que en los casos de los pecados no graves, la iglesia, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, que dice en el versículo 4, le hará un último reconvenimiento al infractor con la esperanza de que se arrepienta. Pero, ¿cómo lo hará? Aquí la respuesta varía mucho dependiendo del caso, dependiendo del pecado
y de la manera en la que cada iglesia local considera a limpia conciencia que será lo mejor para hacer llegar el reconvenimiento al infractor. Es decir, en algunos casos, por algunos pecados, alguna cierta clase de pecados, algunas iglesias llaman al infractor a la reunión de la membresía para que en presencia de toda la membresía se le exhorte al arrepentimiento. Y esto sucede, hermanos. Algunas iglesias practican estas cosas y se interpreta con, si no oyere a la iglesia, se interpreta que entonces toda la iglesia a una le reconviene y le dice, estás haciendo mal. ¿Y cómo se lleva eso a la práctica? Pues en muchas ocasiones se llama al infractor a la reunión y se le cita, le esperamos aquí tal día. Y toda la membresía se reúne y todos le expresan un reconvenimiento y le llaman al arrepentimiento. Esto también no siempre se hace y para todos los casos de pecado. En algunos casos, en otros casos más bien, comisionan a algunos representantes de la membresía para que hagan llegar el reconvenimiento. Es decir, que dicen que vaya el hermano fulano, sutano y perengano y ellos vayan a la casa del hermano o lo vean en cualquier situación o la hermana y le hablen y le exhorten a nombre de la iglesia, a nombre de la membresía. Aquí son comisionados. Las hermanas también pueden ser comisionadas cuando hay que tratar casos con otras hermanas también. Esto también suele suceder así. En otros casos y por otros pecados, entonces se hace necesario comisionar al oficial de la iglesia para hacer llegar el reconvenimiento en representación de todos. Y se dice, pues mejor que sea el oficial el que hable con tal persona y que le diga, hermano, la iglesia se reunió, juzgó esta situación y le llama al arrepentimiento de esta forma. ¿Me explico? No todos los pecados o las situaciones o las circunstancias van a exigir la misma acción o la misma manera de tratar las cosas. Cada una de estas que les he mencionado consideramos que son legítimas y son correctas de llevarlas a cabo. Y hay una más, por ejemplo, en otros casos se suele utilizar el medio de las cartas para hacer llegar al infractor el reconvenimiento o la censura de parte de la asamblea de la iglesia local. Y estos casos, hermanos, se hacen como cuando esta persona ya ha dejado de asistir a la iglesia o ya no quiere recibir a nadie que vaya y le reconvenga, etcétera. Entonces se le hace una carta. O cuando esa persona ya está en otra parte o se fue a otro lugar, etcétera. O muchas veces se hace la carta por el simple hecho de que quede constancia de que la iglesia le ha reconvenido en esa situación. Así que también, hermanos, este es otro medio, otro procedimiento en el que las circunstancias y el pecado se tratan de esta forma. Y digamos, sería el procedimiento estándar, entre comillas, en la mayoría de los pecados que no califican como graves, públicos o escandalosos. Se llama la atención, se exhorta al arrepentimiento una última vez. Pero entonces,
¿Es diferente en los casos en donde los pecados son graves, públicos o escandalosos? Así es. Y para tratar estos casos, pasemos a nuestro tercer y último encabezado, que es el veredicto de la Iglesia. En los casos de pecados graves, públicos o escandalosos, estos se tratan por su gravedad con mayor severidad por el grado de daño que estos infringen a la gloria de Dios, a la santidad de la Iglesia y a la vida del infractor o los involucrados, o a veces tan solo los que rodean al infractor. Estos pecados son graves y, hermanos, por su gravedad, infringen más daño a la gloria de Dios. Si son pecados públicos, hermanos, aún el nombre de la iglesia queda manchado, porque pues si es algo que pues toda la comunidad se enteró, entonces dicen, mira, esa es la iglesia del pecador aquel. ¿Me explico? Y la gloria de Dios entonces sufre allí un daño. La santidad de la iglesia igualmente, pues si es digamos, más de un caso que se llegue a saber, entonces, hermanos, imagínense en qué posición va a quedar la iglesia ante la sociedad, ¿no? Miren, esa es la iglesia de ahí, tantas señoritas salieron embarazadas, mira nomás, y sin casarse. Mira cómo estará entonces la situación. Miren en qué condición queda esa iglesia, ¿verdad? ¿Me explico? Así que se infringe un gran daño a la santidad de la iglesia y también a la vida del infractor o de los involucrados, porque muchos de esos pecados públicos también afectan a las familias o a los que están alrededor. Por ejemplo, en el caso que el apóstol Pablo le está tratando en 1 Corintios 5, él no solo se está ahorrando el trabajo del juicio y les está dando el veredicto, sino que también nos está estableciendo una norma por la vía del ejemplo de cómo se debe proceder en este tipo de pecados, de donde encontramos que en los casos de pecado grave y escandaloso y público e infatuado, ya no es necesario que se envíen comisionados o su oficial para llevar a cabo un último reconvenimiento. En estos casos el apóstol inspirado nos enseña que se debe juzgar meritorios de directa excomunión de la iglesia. Miren el versículo número 3. Bueno, otra vez desde el 2. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Y miren el versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura. Y luego el versículo 13 al final. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Miren pues entonces que el apóstol nos está dando una norma por la vía del ejemplo, que cuando se trata de un pecado de esta índole que hay aquí, adulterio y fornicación, dice el apóstol, no se la piensen más. ¿Por qué se la están pensando? Es lo que les está diciendo desde el versículo 2.
Ustedes debieron haber actuado ya. ¿Y qué debieron haber juzgado? Él ya les dice la respuesta, ya lo hubieran quitado desde el principio. Es decir, que estos casos, hermanos, pues qué reconvenimientos se le va a ir a hacer de parte de la membresía, ¿verdad? Cuando es una acción así de grave que ya causó todas las consecuencias que suelen causar esta clase de pecados. En tal caso, hermanos, pues se le puede ir y imaginen, ¿qué se le va a decir, hermano, arrepiéntase? O hermana, arrepiéntase. No, pues sí, ya me arrepentí, pero pues el asunto ya está hecho, me explico. Entonces, dice el apóstol que en estos casos no es necesario que la iglesia envíe comisionados o su oficial para llevar a cabo el último reconvenimiento, sino que en estos casos el apóstol inspirado nos enseña que esto debe juzgarse meritorio de directa excomunión de la iglesia. Debe ser directa excomunión de la iglesia. Noten la premura con la que el apóstol nos dice que se deben tratar estas cosas, pues dice el verso 6, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Está diciendo, cuanto antes quítenla, porque esa levadura va a leudar toda la masa. A algunos les podrá sonar muy ofensivo, pero es como cuando se descubre que alguien está infectando con una enfermedad contagiosa y mortal a otros. ¿Qué es lo que hay que hacer? No lo quiten porque, ay, eso es discriminación. No lo hagan a un lado porque se va a sentir mal. ¿Eso es lo que se hace? No, se le retira para que no infecte a los demás. Miren allí a los sacerdotes sacando apresuradamente al rey castigado con lepra, sacarlo del templo por su rebelión. ¿Se acuerdan? Está ahí el rey que quiere ofrecer incienso, cosa que no le corresponde, y el Señor lo castiga con lepra. ¿Y qué hacen los sacerdotes? No, es que no hay que hacerlo sentir mal, mejor que se vaya solo. ¿Hicieron eso? No, hermanos. Los sacerdotes se apresuraron y aunque era el rey y los podía mandar matar, lo tomaron y lo sacaron afuera del templo. Pero quien no está comprometido con la santidad personal y con la santidad de la iglesia, juzgará estos procedimientos del Señor como denigrantes e injustos. Y todos los que consideren todos estos procedimientos como denigrantes, injustos, discriminadores y cuanta cosa, solamente estarán mostrando su falta de anhelo y de santidad personal y su falta de anhelo por la santidad de la iglesia. No les importa la santidad, ni les importa la santidad de la iglesia. Miren a los sacerdotes cuando este rey es atacado por la lepra en un instante. Ellos aman y son celosos de la santidad del lugar y los sacan de inmediato. La iglesia entonces, dice el apóstol inspirado, ha de emitir su pronunciamiento contra el pecado que no se puede corregir con el lavamiento de los pies, sino que ya está impregnado en la carne y en la persona del ofensor por medio de la excomunión. Hay pecado
que puede limpiarse por el lavamiento de los pies. Y decimos esto en una forma simbólica. Pues cuando la iglesia va y emite su último reconvenimiento, entonces hay esperanza para el ofensor de que se arrepienta. Pero si no se arrepiente, evidentemente lo que sigue es, bueno, vamos a ver, esténle por gentil y publicano. Pero este tipo de pecados ya no se lava, no se quita fácilmente, porque se han impregnado en la carne, pues es un pecado grave. Y entonces, por lo tanto, nos dice el Señor, si no oyera la iglesia, tenle por gentil y publicano. Tal vez aquí sea necesario aclarar, hermanos, por si no lo teníamos claro, que la expresión tenle por gentil y publicano es lo mismo que la excomunión y es lo mismo que la expulsión de la membresía. Es decir, tenle por gentil y publicano significa expúlsale. Es decir, significa quitad pues a ese perverso de en medio de entre vosotros. Eso es lo que significa tenle por gentil y publicano. Es decir, no es un cristiano. Y como no es un cristiano, no puede permanecer dentro de la membresía, porque ¿cuál es el principio primero de la membresía? Que es para regenerados, para los que han sido salvos. El gentil y el publicano no han sido salvos, por lo tanto no puede permanecer en la membresía. Con esta expresión el Señor está diciendo, échalo fuera. Y lo vamos a confirmar en los versículos siguientes. Pero esta expresión pues se refiere a la expulsión de la membresía. Excomunión y expulsión vienen a significar el mismo acto, pues la expulsión de la membresía es cuando se retira de la membresía a una persona y eso es lo mismo que quitarle de la comunión. Esto puede traernos a la memoria algunos asuntos católicos, ¿no? De que allá el excomulgar es que ya no puede ir a comerse la hostia, ¿no, hermanos? Aquí se refiere a la comunión. Ya no tiene esa comunión con el cuerpo de Cristo. No está conectado más con el cuerpo de Cristo. Dice el comentarista Albert Barnes, los judíos daban el nombre de paganos o gentiles a todas las demás naciones excepto a ellos mismos. Con ellos no tenían ningún contacto o comunión religiosa. Los publicanos eran personas de carácter abandonado y los judíos no tenían ningún contacto con ellos. El significado de esto es dejar de tener contacto religioso con él o dejar de reconocerlo como hermano cristiano. No significa que debemos dejar de mostrar bondad hacia él y ayudarlo en aflicción o prueba, porque esto se requiere hacia todas las personas, pero significa que debemos descartarlo como hermano cristiano y tratarlo como tratamos a otras personas no relacionadas con la iglesia. Esto no debe hacerse hasta que se hayan tomado todas estas medidas. Esta es la única forma de bondad. Esta es la única manera de preservar la paz y la pureza de la iglesia. Termina la cita. Así que, hermanos, cuando el Señor nos dice tenle por gentil y publicano,
se está refiriendo a que el gentil es que no es del pueblo de Dios, o sea, no es cristiano. ¿Por qué publicano? Porque para los judíos, nos dice el comentarista, los publicanos eran de carácter abandonado, es decir, licencioso. Los publicanos eran los que se la vivían amando al mundo, deleitándose en el mundo, todo en las fiestas del mundo, en las celebraciones, en los goces del mundo, como eran por lo general ricos, entonces pues andaban en los deleites del mundo. Y los judíos entonces no tenían comunión con los publicanos porque no representaban el carácter templado de los que obedecen la ley de Dios. De manera que, por más escandaloso que esto le suene al evangelicalismo de nuestro tiempo, que se considera más bueno y más misericordioso que Dios, este es el mandamiento que el Cristo de amor dio a su iglesia. Tenle por gentil y publicano. Quede fuera de la iglesia y de la membresía. Son los amantes del pecado y del mundo, y no de Dios y de su iglesia, los que consideran salvaje e inmisericordia la excomunión. Los que viendo el pecado y el pecado rampante entre sus filas, pretenden mostrar amor al no decir nada, para no avergonzar a nadie o para supuestamente ayudar mejor al caído, esos son los amantes del pecado y del mundo, y no de la iglesia y del Señor. Porque eso es lo que el Señor nos ha mandado. Pero el hombre hoy en día considera mejores sus procedimientos traídos de la psicología, traídos del humanismo y de la mercadotecnia, que el mandamiento expreso de Cristo sobre cómo se debe de tratar con el pecado y el pecador en la iglesia. Por toda la psicología y el humanismo que ha entrado al evangelicalismo de nuestro tiempo, hermanos, ellos jamás se imaginarían, nunca por aquí les pasaría algo como excomunión, como expulsar de la membresía. Bueno, para empezar, como no tienen membresías y todos los que asisten, así sea el borrachito, es parte de la iglesia. Hermanos, ni por aquí les cruza, ¿no? No es un sacrilegio pensar que hubiera que expulsar a alguien por pecados como este. Porque la psicología, el humanismo, que son lo que domina sus mentes y corazones, dice, ay no, ¿cómo le vas a tratar así? Se va a sentir mal. No, debemos de hacer sentir bien, no hacer sentir mal. Y algunos le embarran un texto y dicen es que Cristo es un Cristo de amor, no de odio. Ay, eso es salvaje. Y como también son dominados por la mercadotecnia me dice que si yo no trato bien a mis clientes, ¿qué va a pasar? Pues ya no van a venir, se van a ir. Y de verdad, hermanos, de verdad, algunos se animan a decirlo, pero la gran mayoría no. En el evangelicalismo de nuestro tiempo saben y reconocen y dicen, no, es que si hacemos eso nos quedamos solos. Algunos lo han dicho literalmente y otros solo lo piensan. Pero esa es la regla que los guía. Si lo hacemos nos quedamos solos.
Así que mejor no lo hacemos porque eso nos quita los clientes y nos quedamos sin gente. Y nos quedamos como ustedes, menos más. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son ahí donde tú vas? Mira cuántos somos aquí nosotros. Sí, pero pregúntale, ¿y cuántas veces han aplicado disciplina? Y les van a decir, ¿y eso está en la Biblia? Por eso el Señor les ha abandonado, porque no están de parte del Señor, sino de parte del pecado y de parte de los que se rebelan contra Dios. Por eso el Señor les ha abandonado, porque han desechado su palabra y su mandamiento, y se han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Por eso el Señor les ha abandonado a esas iglesias, porque han cerrado la Escritura y han apagado la luz de sus propias lámparas, y ahora se encuentran en completa oscuridad. Que estas cosas nos llenen de temor y temblor, que nos lleven a la obediencia y a la santificación del nombre del Señor y de la nuestra propia como iglesia y como creyentes hermanos. Oremos al Señor.